la política de los distintos partidos acerca de los avances de estas negociaciones. Hoy queremos conversar con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, otro de los integrantes de esta comisión ampliada de Hacienda en el Congreso. Diputado, bienvenido al programa. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, ahora sí lo escucho perfectamente. Diputado, sin retorno. ¿qué tan... Sí, ahora estoy escuchando perfectamente. ¿Qué tan claras son las opciones de llegar a un acuerdo de aquí al viernes? ¿Se ve factible o está muy difícil? A ver, yo diría que en términos generales hasta el día de ayer estaba bastante difícil. Recordemos que varias de las críticas que nosotros hicimos en su momento a estos instrumentos fueron catalogadas como obstruccionistas y por lo tanto hoy día ha sido un poco difícil ir logrando llegar propuestas concretas por parte del Ejecutivo a este, por así decirlo, cambio que hay que hacer a las medidas que llevan tan poco tiempo de implementación. De hecho, hoy día era el día que se empezó a pagar el IFE a la mayor cantidad de personas en un monto que está en 65.000 pesos por persona. Y por lo tanto, nosotros obviamente que quisimos concurrir a este espacio de trabajo para mejorar esas medidas. Es nuestra primera prioridad porque el IFE se debe aumentar hoy. Y en ese sentido también nos preocupa la reactivación económica, pero obviamente en términos de prioridades para contener la pandemia, lo más necesario es que las familias puedan tener los elementos materiales para quedarse en casa y eso exige un aumento de sus ingresos. Hasta ayer era difícil. La propuesta del Ejecutivo, la verdad es que a nosotros nos dejó bastante perplejos porque todavía seguía muy distante y fue un acuerdo bastante unánime dentro de la oposición. Pero hoy día creo que hay un giro no por parte del gobierno precisamente, eso vamos a ver si ocurre mañana, pero un giro porque vino la propuesta del grupo de economistas que presentaron en los tres ámbitos, en el ámbito de la cantidad de montos disponibles en términos macro, en la cantidad de montos para ayuda de las familias, en los ingresos y también en reactivación económica. Y la verdad es que nos pone en un... Cuéntame. Sí, no, ¿qué es lo que están proponiendo concretamente? ¿Cuáles las cifras para hablar en montos específicos de las que están hablando los economistas? A ver, es que son cifras y son metodologías, ¿ya? En metodología, en términos macro, lo que proponen es que haya un fondo específico de 12.000 millones de dólares, que sea un monto no financiado con reasignaciones ni con subejecuciones, que sea de 12.000 millones de dólares durante los próximos 24 meses y que se pueda ir gastando desde ahí lo que tenga que ver con la pandemia. Lo que si hacemos la analogía con la metodología del gobierno, de lo que estaba poniendo el gobierno sobre la mesa, tan solo 5.000 millones de dólares caen en esta categoría. Por lo tanto, acá se está planteando un poco más del doble de los recursos que el gobierno estaba poniendo sobre la mesa antes de ayer. Por lo tanto, creo que nos sitúa en una cancha los 10.000 millones, diputado, para entender lo que se ha hablado de los 10.000 millones de dólares propuestos por el gobierno, 5.000 de eso eran reasignaciones, por eso usted no lo cuenta dentro del cálculo de los 12.000, que serían plata nueva. Exacto, para la metodología de los economistas que hoy día nos plantean 12.000, la propuesta del gobierno eran 10.000, pero 5.000 eran directos y otros 3.000 eran, los de este año, subejecuciones presupuestarias que explícitamente los economistas recomiendan no incorporar como fondos en esta materia, y 2.000 millones de dólares el gobierno los proponía de reasignaciones del presupuesto del año 2021. Entonces, para hablar peras con peras, el gobierno proponía 5.000, acá el grupo de economistas está proponiendo 12.000, lo cual nos sitúa en una cancha, creemos, mucho más cercana a lo que se necesita por las familias chilenas, y en ese sentido también la propuesta que llega hasta los 90.000 pesos por persona para poder llegar a un ingreso familiar que en este caso para el mes de junio, por dar un ejemplo, para una familia de 4 personas sería de 360.000 pesos en vez de lo que se tenía presupuestado por ley, que sería 220.000 pesos, ¿no? Para julio, en vez de 182.000 pesos, serían 360.000 pesos, lo cual sería casi el doble. Nosotros creemos que con esa cifra, si bien nosotros postulábamos una cifra mayor que esa, creemos que pone la cancha en una discusión completamente distinta y que podría llegar a, obviamente, ser un punto de partida mucho mejor, que podría acercar lo que se ha dicho de tener acuerdos y de poder aprobar leyes urgentes que se necesitan para materia de ingreso a la familia, sobre todo en el punto más álgido de la pandemia. Hoy día tenemos 40% de positividad y creemos que eso tiene que actuarse ya.
Sí, diputado, para entenderlo entonces, si el gobierno cambiara su propuesta original y hiciera una propuesta más cercana a lo que han dicho hoy día los economistas, ustedes como oposición estarían dispuestos probablemente a aceptarla o tal vez con algunos cambios menores, pero si el gobierno tomara la propuesta de los economistas, estarían en un terreno ya bastante cercano a un acuerdo, ¿es eso? A ver, es que nosotros desde el principio, y creo que eso lo logramos concordar con el ministro Briones en la primera sesión. Acá no estamos hablando de un acuerdo, sino que probablemente de proyectos de ley que el gobierno tenga que presentar al Congreso, y la mejor forma de que haya, entre comillas, acuerdos manifestando con un voto a favor. Pero siempre va a ser la propuesta del Ejecutivo. Probablemente nosotros hubiésemos hecho otra propuesta distinta, pero lo importante es que lleguemos recursos rápidos a la familia. Y si tú me preguntas si la propuesta directa es si yo aprobaría, por ejemplo, en el Congreso un proyecto de ley en estas condiciones, o que este fuera un piso y ahí veríamos como más o menos los montos en este rango, yo al menos estaría disponible a sugerirle a mi bancada, a sugerirle a la oposición que medidas como esta de inyección rápida nosotros podamos aprobar. No hemos llegado al nivel de detalle en reactivación económica como al nivel de detalle que hemos llegado en ingreso a las familias. Entonces es muy difícil saber si todo lo que está en reactivación económica es algo que estaríamos disponibles a aprobar. Entonces esa lógica que el gobierno ha puesto del todo o nada, hoy día salía en una nota en La Tercera que el gobierno decía, mira, es ahora o nunca que pasemos una reducción de impuestos para las grandes empresas, aunque sea transitorio y todo eso. Yo al menos ahí me muestro más reticente, pero si es que es en materia de ingresos a las familias, yo al menos estaría súper disponible para que le demos una señal rápida a la ciudadanía de que van a poder contar con mayores recursos para quedarse en casa. Y si el gobierno insiste en amarrar ambas cosas, vale decir que el ingreso familiar de emergencia, su aprobación, vaya amarrado a estas otras medidas que llaman de reactivación económica, por ejemplo, en torno a las garantías estatales a las grandes empresas o a reducciones transitorias de impuestos, ¿eso podría votar todo el acuerdo? Mira, a mí me parecería la verdad algo, o sea, nosotros estamos súper disponibles a medidas extraordinarias de reactivación económica, ¿ya? Pero todas tienen un límite. Me imagino que así como en esto todos tienen que ceder un poco, nosotros ya quizás no estamos esperando los mismos montos que planteamos desde el principio, sabemos que podría ser difícil llegar a esa cifra, queremos llegar lo más cerca de eso, por supuesto, pero creo que el gobierno tratar de poner garantías en esa naturaleza a las grandes empresas y no hablar, por ejemplo, de propiedad, o, por ejemplo, tratar de rebajar los impuestos para las empresas el próximo año, a nosotros nos parece que puede ser mucho amarrarlo, ¿no? La urgencia hoy día la están teniendo las familias. Creo que esa señal se puede dar ahora ya, si el gobierno quisiera, y no creo que sea razonable el poner a las familias como en una primera línea a favor de que tengamos que aprobarle otras cosas, ¿no? Sería como una especie de chantaje que yo al menos creo que no es el ánimo que ha estado hasta ahora, así que espero que no sea lo que prime en una negociación política. Yo creo que además las modificaciones que hay que hacerle al ingreso familiar de emergencia o al seguro de cesantía y la suspensión de contrato son medidas que ya están básicamente redactadas, son fáciles de implementar, nadie va a entender dos lecturas sobre eso. Si a mí me empiezan a hablar de que quieren tomar el carry back de los impuestos del 2019 para el 2020, son medidas que hay que analizar en la letra, en el detalle. Y eso no lo vamos a tener de aquí el viernes, o sea, tenlo claro. Entonces, si es que queremos llegar ahora a una medida concreta que solucione a la familia, yo partiría por el ingreso familiar de emergencia, por el seguro de cesantía, por la creación de este fondo de 12.000 millones de dólares que tiene distintos fines, entre ellos la reactivación económica, y que quede escrito que uno de los fundamentos es la reactivación económica, pero en la medida concreta de perdonazos de impuestos, o aunque sean transitorios, yo la vería con un poquito más de cautela, y creo que tenemos un par de semanas para discutir de eso, manifestando que hay voluntad para avanzar. Diputado, y en cuanto a la situación de las grandes empresas, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer o estarían en alguna circunstancia dispuestos a que el Estado rescate a grandes empresas? ¿En qué circunstancias ustedes estarían dispuestos a apoyar un rescate como ese? Mira, nosotros hemos dicho que estamos disponibles cuando hayan primero medidas justificadas del área estratégica, que sean áreas estratégicas que tengan empleo y que se cuiden los empleos que están involucrados en esas empresas. Para nosotros es súper importante la componente empleo. En segundo lugar, que haya una cadena productiva que no solamente involucre los empleos directos, sino también los empleos indirectos, y que se encuentren formas de proteger esos empleos indirectos y las cadenas de pago. Y en tercer lugar, que esto responda a propiedad, y por lo tanto, así como cualquier persona cuando pone los recursos adquiere nivel de poder al interior de una empresa cuando hay levantamiento de capital, bueno, que el Estado, a través de sus mecanismos, el Estado tiene empresas que se dedican precisamente a la inversión en acciones de empresas, que podamos introducir las flexibilidades para que
también podamos tomar control todos los chilenos a través de estas empresas en estas empresas que se salvarían. Y por lo tanto que a futuro, si esas empresas se recuperan, les va bien, sean todas las chilenas y chilenos quienes ganen de ese riesgo que se está tomando. Pero ponerlo en términos simplemente de prima por seguro puede ser una forma de diluir la responsabilidad, y creemos que ahí, si no hay propiedad, tampoco va a haber mucho control de las cosas que se van a hacer con esa plata que está garantizada por todas las chilenas y chilenos. Diputado Giorgio Jackson, gracias por haber conversado hoy con Agenda Económica en CNN Chile. Muchas gracias, Daniel. Que esté